Saludos, vamos a llegar a las 7:15 de la tarde desde Málaga. Bienvenidos a este partido que es el cuarto de la jornada número 8 en la máxima división del fútbol playa femenino en nuestro país. Es un partido tremendo este que van a jugar el gaditano Fun and Learning ante el cuadro del Club Deportivo Atlético Torroseño, ya con las protagonistas en el terreno de juego a través de las redes sociales de la Federación Española de Fútbol, a través de las redes sociales del fútbol playa y a través, por supuesto que sí, de YouTube. Les contamos este cuarto choque después de los partidos que, como veían en la infografía, ya se han jugado en el día de hoy. Le acaba de ganar Igicontrol Melilla 1-8, goleada al cuadro de Cáceres. Le ha ganado el Huelva 4-2 a Pozo Albense esta mañana. Ese partido interesante en lo que a resultados se refiere también para Fun and Learning. Y ha ganado 8-5 Mazarrón a Turia Beach Soccer. Nos quedan dos para completar la jornada. Este que es un partido interesante. Si miramos a la clasificación, es líder el torroseño con 21 puntos. Son los mismos que ya tiene Igicontrol Melilla. 8 goles en contra las malagueñas, 9 Igicontrol. Así que ojo a esa circunstancia. Pozo Albense con 15 puntos y su partido jugado esta jornada. Con 15 puntos viene también Fun and Learning, que puede arrebatar de cara al playoff esa tercera posición al cuadro cordobés. Por tanto, desde ya lo contamos con María Ollou, con la capitana también por parte de Fun and Learning y con las protagonistas tanto de uno como de otro equipo, con Luisa Arsenal, la guardameta canadiense. Y bueno, pues en fin, con un gran partido para la tarde de este sábado en el arenoso terreno de Málaga en esta octava jornada. Mañana más jugará también Fun and Learning, que perdió su partido en el día de ayer en un resultado sorprendente seguramente ante Collerense 5-2. Torroseño ganó a Cáceres sufriendo mucho, 3-2. Mañana jugará Torroseño ante San Javier, el último equipo de la clasificación. Igicontrol será el rival del cuadro de Fun and Learning, que quiere poner en problemas en la tarde del día de hoy al Atlético Torroseño, vestido multicolor. Y con este saque inicial por parte de las malagueñas, con ese primer intento y con la recuperación a través del costado zurdo por parte de Adriana Manau, una de las máximas goleadoras del campeonato. Es un partido con nombres propios importantes en lo que a goles se refiere. Va a tocar en la recuperación ahí Atlético Torroseño, ese balón que va a llegar a la guardameta. Este partido lo juegan Victoria Phillips, 10 goles esta temporada, la segunda máxima goleadora. Lo juega Adriana Manau, 8 tantos. Ese primer intento que se pierde desviado será saque de esquina para Torroseño a través del costado zurdo. Está Agostina Tassinacho en las gaditanas. Pues en fin, un partido para pasarlo verdaderamente bien. Esa pelota que se la va a quitar de encima Fun and Learning. Consumido el primer minuto de choque de este primer tercio del partido. Esa pelota muy arriba. Ha caído un balón al terreno de juego. Sin embargo, se sigue jugando a través de la banda zurda. Esa pelota pegando a la cinta en la banda de banquillos. Tocando Torroseño esa pelota, intentando jugar muy arriba ya con Cris González.
Adriana Manau. Poniendo esa pelota a través del costado, el intento por llegar a esa pelota. Sin embargo, se termina perdiendo. Y cambios. Con la entrada en el partido de nuevas futbolistas. Johanna cortando ahí el balón de Fanan Larnin, ganando esa pelota que va a quedar atrás para que juegue Laia García para Atlético Torroseño. Se ha hecho daño en cualquier caso la jugadora de Fanan Larnin. Con el 0-0. Es un gran choque, desde luego que sí. Después de la abultada victoria de Igicontrol Melilla, que ha encajado un gol 1-8 ante Cáceres. Va a jugar ya Atlético Torroseño. Toca a través del costado izquierdo con Adriana Manau. Intentando alcanzar esa pelota. Defendió. Y muy bien. Pelota muy arriba, intentando sacar esa pelota. Ya desde el costado derecho, después de que tocara Laia. Intentando ganar posiciones ofensivas, intentando encontrar a Cris González. El toque. Va a salir Fanan Larnin tocando la pelota. El esférico que va a quedar de nuevo para Laia. A través de la banda derecha con Andrea Alcaide, una de las máximas goleadoras también de lo que va de competición la internacional española. Toca Adriana Manau. De nuevo ese balón entreteniéndose. Ofreciéndose las compañeras a través de la otra banda. El intento ahí que va a quedar sin problemas para la zaga. No más problemas de los que se puso la propia defensora. Y el toque ya para que intente jugar. Balón muy arriba. Y va a jugar esa pelota. El balón que va a quedar para que toque muy arriba ese balón. Por parte de Fanan Larnin, sacando el esférico, superó la cinta. Pelota de nuevo a través del costado derecho. El lanzamiento. Va a quedar ahí. La salida de Laia. Para quitarse la internacional española esa pelota de encima. Balón para Fanan Larnin. A través del costado derecho. Poniendo ese servicio. Intentando sacar ese balón. La llegada de la futbolista de Atlético Torroseño. Y el balón que va a ser para las malagueñas. A través del costado izquierdo el intento de cabecera ese balón. Que se terminó marchando, desviado a la derecha de la guardameta. Cuidado de ese balón muy arriba, se confió la guardameta de Fanan Larnin, que se hizo daño ante Adriana. Tuvo que emplearse también la portera de Fanan Larnin. Con tarjeta roja. Tarjeta roja ante las quejas de la guardameta. Y bueno, pues Seila que va a tener que dejar el terreno de juego por agarrar a la futbolista
Y la portera de Fun and Learning que se marcha. Es penalti, tendrá que entrar una nueva compañera para defender esa acción. Y va a ser la argentina Giselle Kolosinski. Con pierna derecha para Adriana Pérez. Intentar poner por delante al Atlético Torroseño. Con pierna derecha, la respiración. La dorsal número 7. El balón que se marcha fuera. A la derecha de la meta. Y Giselle Kolosinski, que pone en juego esa pelota. Ya con la responsabilidad bajo palos de la dorsal número 3. Tocando esa pelota, intentando bajar el balón. El servicio muy arriba. Toca esa esférica a través del costado izquierdo. El cuadro de Fun and Learning. Va a dejar a la portera Giselle. Cuidado esa pelota. De nuevo. Las acciones defensivas. Atacando con 3 futbolistas. El cuadro gaditano. El equipo entrenado por Juan Jesús del Río. Con Ezequiel Carrera. Y va a tocar de nuevo ese esférico a través de la banda derecha del Atlético Torroseño. Tocando ese balón el cuadro malagueño. Son 2 minutos. Cuidado la pelota. Ya para la dorsal número 4. Ahí está el intento de Laura Chamizo. Defendiendo esa acción. El pelotazo arriba. Intentando poner en problemas y consiguiéndolo. Alaya García. Son 2 minutos, decía, desde la expulsión. Si marca Atlético Torroseño, recuperará una futbolista. El conjunto gaditano. De momento defendiendo. Intentando pasar los segundos, los minutos agonizantes. Con el ataque por parte de Julia Serrat ahora. Intentando Adriana Manau. Para Julia de nuevo, devolviendo esa acción. Le va a quedar a Fun and Learning jugando para su propia portera y arañando los segundos. Devolviendo. De nuevo para sacar esa pelota ya desde muy atrás con Giselle Kolosinski intentándolo de primeras. Laia García. Tocando de nuevo esa pelota a través del costado izquierdo. Bajando la pelota Adriana Manau. Le faltan apoyos. Toca ya de nuevo desde muy atrás. Con pelota elevada y con el intento que se quedó en eso. En intento a través de el lanzamiento lejano. Terminó a la derecha de Giselle. Esa última acción. Será pelota de nuevo para Fun and Learning. Aguantando este primer tercio Atlético Torroseño. Que va a tocar esa pelota a través del costado derecho. El balón muy arriba. Que atrapa a Laia García. Y ya pasaron los 2 minutos. 5 para 5. Y pelota para Joana. Dirigiendo las acometidas de primeras del equipo de Geroni Rañe. Toca la pelota para Adriana Manau. En el costado izquierdo. Toca de nuevo para Joana. Intentando elevar esa pelota muy arriba, poniendo en peligro a la zona más defensiva de Fun and Learning. Evidentemente con Cris González. Buscando esa pelota arriba. Y el saque a través del costado derecho para que lo ponga Julia Serrat. Con pierna zurda. Lo saca la zaga de Fun and Learning. El balón que supera la cinta de ese costado. Va a tocar Joana de nuevo. Poniendo ahí la pelota. Servicio arriba. Que se termina marchando por encima de la meta de Giselle Kolosinski. Que ha entrado en el partido para sustituir en la meta a Seila, expulsado en el primer tramo de choque por una pugna con Adriana Pérez.
Toca la pelota muy arriba, el intento para ganar ese balón. Cuidado, el balón para Fan Larnin al larguero. El balón para Fan Larnin al larguero. De segundas el intento para poner de nuevo muy arriba esa pelota. Y va a ser finalmente Atlético Torroseño quien se rehaga. La acción repetida, aquí lo tienen. Con ese balón con pierna derecha que se marcha al larguero y que va a seguir tocando el conjunto gaditano. Cuando vamos a alcanzar los últimos 2 minutos de este tercio con el ataque de nuevo del cuadro gaditano. La salida de Laia García para tocar la pelota. Joana tocando con Adriana Manau. Se le marcha el balón a la dorsal número 5 del Atlético Torroseño. Se da la vuelta, intenta cargar con pierna derecha. Ahí está el servicio con la diestra. El balón de nuevo al larguero. El balón de nuevo al larguero. Lo intentó primero Fan Larnin. En segunda opción, aquí lo tienen repetido, Adriana Manau. El balón al larguero de nuevo. A falta de minuto y medio, algo más para llegar al final. De este primer tercio de choque que ha tenido, excepto goles, absolutamente de todo. El saque de esquina a través de banda derecha. Si no me equivoco, va a ser el primero para Fan Larnin. Va a poner el esférico, ahí está, el servicio arriba, que se terminó marchando por parte de Diana Borquez. Y salió por el otro lado, superando la cinta. Va a tocar Laia para Atlético Torroseño a través del costado zurdo. Ahí está la dorsal número 17 haciendo de las suyas. El balón a través del costado que buscaba Cris. También apoyándola Serina Adri, tocando esa pelota entre líneas, la salida de balón por parte de Laia a través del costado derecho. En el último minuto de partido, en este primer tercio de choque. Cuidado la parada ahora, con el intento de nuevo por parte del conjunto de Juan Jesús del Río. Y la pelota arriba, va a tocar Fan Larnin. El servicio de nuevo para el conjunto gaditano desde lejos, el intento, la caída al suelo y la falta muy clara de Serín. Hoy tienen la llegada y el golpe sobre la futbolista de Fan Larnin. La opción, por tanto, para Victoria Phillips, que es la segunda máxima goleadora del torneo con 10 tantos. El lanzamiento con pierna derecha. Bajo palos Laia. Aquí viene el rechazo. Y esa parada de Laia García. Tocando ese balón. El servicio ya para el Atlético Torroseño. Esa pelota que va a quedar atrás para Laia. Con pierna derecha intentando tocar muy arriba la parada. Esa pelota muy arriba cuando llegamos al final del primer tercio con la parada de Giselle Kolosinski. Y protagonista del partido, desde luego que sí, la guardameta argentina. El balón que se terminó marchando. Vamos a consumir este primer descanso en el primer tercio de choque consumido. Hemos tenido de todo. De momento faltan los goles. Torroseño 0, Fan Larnin 0. Ya volvemos.
Volvemos al juego, vamos a afrontar el segundo tercio de un partido interesantísimo en esta octava jornada. 12 minutos por delante del segundo tercio de choque con el 0-0 entre Fun and Learning y el cuadro del Atlético Torroseño. El intento por parte del cuadro que viste de blanco, que se marcha de primeras, muy pero que muy desviado. Presumíamos en el inicio de choque, en la previa de partido en Málaga, en este cuarto partido de la octava jornada en la máxima categoría del fútbol femenino español, y a la cantidad de goleadoras que había. Bueno, pues de momento, respeto aparte, sin encontrar las mallas de la portería, en este caso ni de Giselle Kolosinski, ni tampoco de la internacional española Laia García. Joana para tocar ese balón en el conjunto de Atlético Torroseño, abriendo el costado derecho, con la progresión ahí por parte de Zerin, que va a tocar muy atrás, intentando alcanzar a Laura Chamizo. Sin embargo, la futbolista que intenta el lanzamiento ahora para que atrape de nuevo Giselle. Va a jugar Fun and Learning con Luis Arsenal, tocando esa pelota a través del costado. El intento de contactar con la portería y el toque ya para Joana. Ahí está el torroseño con ese primer intento que se marchó desviado. Tocar la pelota ya desde muy atrás, intentando tocar esa pelota muy arriba. Servicio con pierna izquierda. La llegada, ahí está. El intento de lanzamiento que se pierde por encima de la meta. La chilena en forma de intento que se terminó perdiendo. Fun and Learning haciendo un gran partido después de la derrota en el día de ayer. 5-2 ante Collerense. Viene de sacar adelante el cuadro de Juan Jesús del Río sus últimos 5 partidos. Los últimos 3 ante Cáceres, ante Mazarrón y ante San Javier. El pasado fin de semana en Mazarrón. Cuidado de esa pelota larga. Se atrapó la cancerbera de Atlético Torroseño, jugando rápidamente ya para Andrea Alcaide. 7 goles en su haber para la dorsal número 2 del conjunto del Atlético Torroseño, intentando tocar esa pelota muy arriba para Cris González, la delantera. La pívot de este Atlético Torroseño, tocando Joana, ese balón al larguero con pierna zurda. El balón de Joana de segundas, luchando absolutamente todo. Se va a marchar por la línea de fondo, pero con pierna izquierda. El balón de Joana, que ha estado a punto de colarse en la meta de Giselle Kolosinski. La respuesta por parte de Fun and Learning. Y va a tocar ese esférico de nuevo a través del costado derecho Andrea Alcaide. Tocando de nuevo ese esférico Fun and Learning para sacar esa pelota ya desde muy atrás, cediendo a Giselle. El intento muy arriba para tocar ese balón. Cayó al suelo Joana. Defendió la acción. Jugará de nuevo el Atlético Torroseño. Falta de 8 minutos para consumir el segundo tercio de partido. Joana jugando para la guardameta y el balón para Andrea a través del costado. Intentando el Atlético Torroseño encontrar el hueco. De momento es evidente que sin conseguirlo. Cerrando bien aquí Fun and Learning. No fue capaz Atlético Torroseño ni siquiera con 2 minutos en superioridad numérica ponerse por delante. Toca Joana a través del costado. Esférico
prácticamente al córner de segundas, jugando Atlético Torroseño esa pelota. El balón que va a quedar aquí en el costado derecho. La pelota ahí por parte de Fan Larning, intentando levantar ese balón con pierna derecha. Atrapa sin problemas la guardameta de Atlético Torroseño. Toca en el costado Cris González. Con pierna diestra, intentando jugar, poner esa pelota muy arriba, con Adriana Manau en posiciones ofensivas, intentando ganar esa pelota, se hace con la misma. Y dice el colegiado que hay una acción antirreglamentaria ahí con la futbolista canadiense, que retuvo la pelota. Va a ser esférico para Cris González, que desde la divisoria de los dos terrenos de juego va a golpear esa acción. Cris González despejando ese terreno y ejerciendo el lanzamiento con pierna derecha sobre la portería de Giselle Kolosinski. Aquí viene la dorsal número 9. Atrapa en dos tiempos, pero atrapó la dorsal número 3, la argentina del cuadro de Fan Larning. Tocando esa pelota ya a través del costado izquierdo, intentando ganar posiciones ofensivas. La caída al suelo por parte de la jugadora del conjunto que viste de blanco. Y la pelota que en este caso será para Fan Larning. Se quejaba Cris González. Y el balón en lanzamiento lejano desde la banda más cercana a los banquillos. Desde esa divisoria que va a ser para Fan Larning. Con Elizabeth Victoria tocando esa pelota, intentando ese balón por encima de la meta, intentando la vaselina. Se quedó precisamente en intento de Fan Larning. Toca la pelota Laia a través del costado izquierdo, intentando progresar Atlético Torroseño. Ahí está saliendo de la finta el intento con pierna derecha, que se pierde. Muy desviado por encima de la meta de Fan Larning, que va a sacar de nuevo la pelota desde muy atrás, poniendo ya esa pelota en juego. Consumido el primer Ecuador de partido. Toque muy arriba, cuidado la pelota, gol. Gol de Fan Larning. Marca Fan Larning a falta de 5,5 para llegar al final. Batiendo la meta de Laia, se adelanta el conjunto que viste de blanco. Ese balón en la frontal con pierna derecha para batir la portería de Laia García. Falta de 5,5 para llegar al final de segundo tercio de partido. Se adelantan las gaditanas. Fan Larning 1, Torroseño 0. A ver la reacción ahora de el que hasta este momento estaría cuidado la pelota. Atrapa ahí de segundas el balón, que se marcha fuera. Bueno, pues en fin, ojo que es un resultado importante, que es un vuelco a la zona alta de la clasificación, por lo que viene pasando la victoria de Gicontrol ante Mazarrón. Y ahora complicando la vida. Cuidado esa pelota. Bueno, pues la parada tremenda de Giselle. La parada tremenda ahora de Giselle. Y la tranquilidad que pide la Argentina, las suyas, a la hora de defender ese tipo de balones. Hoy tienen la acción ofensiva con Andrea Alcaide llegando a lo más alto. Y tenemos el 1-0 para Fan Larning.
Va a tocar la pelota ya desde muy atrás. Intentando Fan and Learning ampliar distancias. A través del costado, los cambios en el Atlético Torroseño, jugando la pelota. Aparición a través de banda derecha. Con el toque ya desde muy atrás. Tocando ese balón Serín. El intento arriba. Se lo va a quitar de encima Fan and Learning. Ese balón que va a quedar para Laia y el esférico de Joana. De nuevo para la guardameta, el lanzamiento ahí. Y de nuevo desde muy atrás, Laia para jugar ese balón. A través del costado izquierdo. Toca la pelota, cuidado. Sacando ahí de segundas. Joana, ese balón que se va a marchar. Por la línea de fondo, superó la cinta, pelota de nuevo. Para los intereses en el último tramo de partido de Atlético Torroseño. En el último tramo de esta parte, de este segundo tercio. Toca la pelota, saliendo ahí con solvencia. Intentando ahora Atlético Torroseño, después de superar esa última acometida, ganar pelota con Adriana Manao a través del costado. Ha estado a punto de firmar el segundo. Toca Joana, cuidado, gol. ¡Gol! Marca el segundo Fan and Learning. Marca Fan and Learning. Agostina Tazinazzo recuperando, tomando esa pelota, firmando el segundo. La futbolista argentina es su noveno gol de la temporada, el primero en este partido. Lo dicho, va de goles la cosa. Tenemos 2-0 para Fan and Learning. Segunda vez que en este segundo tercio de partido bate Fan and Learning la portería del Atlético Torroseño. Adriana Manao tocando esa pelota entre líneas, sacando el esférico a través del costado derecho. De nuevo el conjunto gaditano intentando progresar, el tanto de Agostina. Toca la pelota a través de la banda zurda. El rechace ahí para sacar ese balón, superó la cinta. Y la pelota que va a ser para Fan and Learning a través del costado derecho con el 2-0. Toca de nuevo el esférico ya desde muy atrás. Esa pelota a través del costado. Que va a sacar Laia. De nuevo desde muy atrás. Levantando Joana esa pelota con pierna izquierda, intentando poner en problemas. Se quedó en intento. Ese balón. Y la pelota que va a quedar de nuevo a través del costado izquierdo para el Atlético Torroseño. Bueno, ya es un frontón. Fan and Learning que se quita la pelota de encima y que firma el tercero. En este frontón. Ese balón, el enfado de Laia. Ese balón de Fan and Learning. Larguísimo. Por encima de la meta de Laia. Ahí lo tienen. Con pierna derecha. Muy adelantada la guardameta del Atlético Torroseño, que encaja el tercero. Se lo apuntamos a, en este caso, Luis Arsenal. Es su sexto gol de la campaña, la canadiense, con el 3-0. Y ojo a este resultado, porque es un golpe importante en la clasificación de la primera división femenina.
Y G-Control, que ha ganado su partido 8-1, estaría perdiendo 3-0 ante Fun and Learning. El cuadro del Atlético Torroseño confirmando también el conjunto gaditano su posición en el playoff. Y además ganando se aseguraría superar a Pozo Albense tras la derrota de el conjunto cordobés esta mañana 4-2 ante Huelva. 3-0. Tocando la pelota a través de el costado de derecho, se le terminó marchando. La pelota superó la cinta, oportunidad para el Atlético Torroseño, de cabeza Cris. Y la pelota que la vuelve a atrapar Giselle. Para jugar esa pelota desde muy atrás, pero no hay tiempo para más. En este segundo tercio, atención a este resultado, le está ganando 3-0 Fun and Learning al Atlético Torroseño en la zona alta de la clasificación, clave de cara al playoff. Los tantos por parte del conjunto gaditano en este segundo tercio de partido. Ya volvemos con el desenlace, es un 3-0. Está perdiendo el líder de la clasificación ante Fun and Learning. Ya volvemos. Volvemos al juego, es el último tercio de partido de este choque en el que está goleando Fun and Learning a Atlético Torroseño 3-0.
los 3 tantos en el segundo tercio de partido, sorprendiendo y de qué forma ver los últimos 12, porque está en juego, está jugándose el primer puesto de este campeonato de fútbol playa en su primera división femenina, que tendrá playoff la próxima semana. El balón a través del costado derecho, y está para sacar esa pelota. Atlético Torroseño intentando reaccionar. Adriana Marau el lanzamiento. Y el balón, cuidado, ahí complicando la salida de balón por parte de el conjunto de Fan Learning. Cris González jugando atrás con la guardameta. Toca la pelota a través de Adriana Manau, el Atlético Torroseño. Toca la pelota muy arriba, intentando ganar esa pelota. Complicando, ¿y de qué forma? El esférico ya para Adriana Manau, desde propia portería. Intentándolo la dorsal número 5, pensando evidentemente. Pensando y de qué forma la Arena en este momento de partido. Cuidado ese balón ahí. Complicándose el Laia. Ganando ese balón, se ha hecho daño la futbolista del conjunto de Torrox, una de las goleadoras, Agostina Tassinazzo. Y se duele la futbolista argentina. Se va a recuperar la verticalidad. 10,5 consumido. 1,5 de este segundo tercio de choque. Y la entrada en el partido de Victoria Phillips para lanzar ese balón. Ha hablado de una tarjeta amarilla ahí, si no me equivoco, para Andrea Alcaide. La dorsal número 2 del Atlético Torroxeño, el equipo de Geroni Rañe. En este tramo final de choque. Ahí está el lanzamiento arriba. El lanzamiento arriba por parte de Fan Learning. Cuidado esa pelota arriba. Intentando de nuevo el conjunto de Fan Learning. Esa pelota arriba fue con absolutamente todo Adriana Manau. Y el balón para la dorsal número 2, Andrea, que toca esa pelota con Laia. Intentando reaccionar el conjunto del Atlético Torroseño. Ese balón que rebotó en la arena y que se terminó perdiendo por la línea de fondo. Va a jugarlo a través de la banda izquierda. Ese balón que superó la cinta y que será de nuevo para el Atlético Torroseño. Con este 3-0 en el marcador. Cuidado esa pelota. Adriana Manau de nuevo. Esta vez a través del costado izquierdo. Intentando encontrar a Laura Chamizo. A la que tiene justo detrás también Andrea Alcaide. Se da la vuelta Adriana. 9 minutos para llegar al final. El toque ahí con un lanzamiento directo que se termina colando. Ese lanzamiento directo que se termina colando. El tanto de Laura Chamizo. Y el gol de Atlético Torroseño a falta de 8:57 para llegar al final. Se lo apuntamos a Laura.
3-1. Con el calor, apretando con el sol. Y parece que hay algo de esperanza en este partido para el cuadro de Torrox. Complicando la vida desde lejos. El tanto de Laura Chamizo. Con el 3-1 y veremos lo que da de sí este tramo final de choque. Últimos 9 minutos. Toca la pelota muy arriba, intentando ganar ese esférico. Joana intentando dirigir a su equipo. Ese balón arriba que se marcha por encima de la meta. Defendida por Giselle. Con 3-1 en el marcador. El toque muy arriba de Fana Larni a través del costado. El lanzamiento demasiado desviado. Y ese balón de Laia que pone en juego ya por Atlético Torroseño. Y que toca de nuevo. Ya en línea defensiva. Jugando Atlético Torroseño. De nuevo la acción comprometida para la guardameta de Fana Learning. Y el balón que va a salir por la cinta. Tocando la pelota muy arriba, intentando la salida de Giselle. El balón de segundas para Atlético Torroseño. El lanzamiento con pierna derecha de primera. Va a salir Fana Learning. Tocando la pelota a través del costado. Las zagueras que salieron para tocar esa pelota. Con el 3-1 en el marcador. Y con la atención a la guardameta del conjunto que está por delante, 3-1, y dejando sin duda uno de los resultados de la temporada. Fana Learning, que en el día de ayer perdió ante Collerense y que se está reponiendo. ¿Y de qué forma? En este tercer tiempo de choque, ganando 3-1 al líder de la competición. Esa pelota que va a quedar atrás. Sale por la línea lateral. Pelota de nuevo para Fana Learning. Un golpe ahí de nuevo en cualquier caso. Será pelota para... Se hizo daño la futbolista del Atlético Torroseño. Será pelota para Fana Learning. De nuevo a través del costado derecho. Para poner de nuevo ese balón. Servicio arriba. El intento de remate de cabeza. Saca Atlético Torroseño esa pelota que va a quedar en franquilla. ¿Para quién? Hay una falta ahí muy clara. Ese balón que quedaba arriba para Atlético Torroseño. Cayó Adriana. Adriana Pérez al suelo. Con Arsenal, una de las goleadoras del partido. Evitando la progresión de la futbolista del conjunto malagueño. Y el terreno despejado para que lo intente Adriana. Buscando Atlético Torroseño. El segundo para seguir recortando distancias y para mantener el liderato. Adriana con pierna derecha. Ahí va el lanzamiento. ¡Gol! Ahí va el lanzamiento. ¡Gol! 3-2 para Atlético Torroseño, que ahora va a tener un buen rato en este tercio para sumar un punto y para igualar el partido y para sumar el punto. De momento 3-2 para Fana Learning. Ese lanzamiento durísimo. Se estiró Giselle Kolosinski, que no fue capaz de llegar. Quedan 7-12 para el final. En plena reacción Atlético Torroseño defendiendo el liderato.
Toca la pelota. Estarían igualadas en la cabeza de la clasificación. Y Gicontrol Melilla y Atlético Torroseño. Cuidado esa acción en ataque que se marcha a la derecha de la meta de Laia García. Ese balón a través del costado. Adriana Manau aproximándose. El lanzamiento durísimo. Giselle que se ha llevado un golpe que está pidiendo que se pare el juego. Falta de 6:45 para el final del primer. Este último tercio. Y bueno, el impacto ahí sobre la portera que se hizo daño de primeras. Y estamos con el 3-2. Toca la pelota ya desde muy atrás. Fanan Larnin intentando tocar esa pelota. El servicio muy arriba. Toca la pelota, cuidado ese balón, ahí la pugna dentro del área, la salida de Laia. El balón para Atlético Torroseño, poniendo el servicio muy arriba, intentando ponerla en el área, tocando la pelota. El balón que se marcha por la línea de fondo y que va a jugar Fanan Larnin de nuevo. En el ecuador de este tercio de partido al que vamos a llegar. Balón muy arriba, ese balón, ¡gol! Cris González, gol para el empate y es un empate clave para Atlético Torroseño. Es el quinto gol de la temporada para la dorsal número 9 del conjunto malagueño y tienen la acción en tromba el cuadro de Jeroni Rañe, ese cabezazo que es clave y el balón adentro de Cris González, el cabezazo de Adriana Manau y el empate del 0-3 al 3-3 y quedan 5-10. Este punto que sirve para mantener el primer puesto al cuadro multicolor. Fanan Larnin para sacar. Ese balón ahí. Y el intento desde muy atrás para que toque la pelota a través del costado derecho. Intentando ganar el carril derecho. Se va a terminar marchando. Y va a jugar de nuevo Laia. Ahora con cierta tranquilidad para el conjunto malagueño. Y el toque muy arriba que va a defender de nuevo el cuadro multicolor, tocando a través del costado derecho. Servicio para Cris González, la goleadora en esa última acción, con el empate a 3. Un partido que no ha tenido goles hasta bien entrado, bien superado. El ecuador de choque, Laia García poniendo esa pelota arriba, sale por la línea de fondo, superando la cinta. Y tienen a Joana, una de las piezas claves de Atlético Torroseño, intentando jugar el balón muy arriba, tocando la pelota. Va a sacar ese balón Sherin. Queda mucho por delante, 4 minutos y medio. Tenemos programado 8 y media. El último de la octava jornada, importantísimo también entre Collerense, que precisamente ganó ayer a Fanan Larnin, y el colista, el equipo en la posición 10, Playas de San Javier. Toca la pelota, que se ha quedado atrás, intentando jugar ese esférico, con el lanzamiento ahí. El toque, la caída de Julia Serrat. Y la progresión arriba con la lucha de Cris González. Cuidado que va a perder ese balón. La dorsal número 9, aquí está el recorte.
Aparición abajo de Giselle para cortar esa pelota. Y Cris intentando levantar esa pelota. Con pierna derecha intentando el control la chilena, que se va a marchar. Muy arriba, muy por encima. Los cambios, tanto en uno como en otro equipo. Y la salida de balón de Giselle desde muy atrás. Con el 3-3 en el marcador, en un partido tremendo, en una jornada tremenda. La mañana del domingo tendrá la 9ª y decisiva jornada en el fútbol playa femenino español. El lanzamiento que se marcha arriba, fuera. Ese balón ya desde muy atrás. Tocando ahí esa pelota, saliendo bien del recorte, poniendo la pelota que sacó desde muy atrás Joana. El esférico a través del costado derecho, intentando progresar Adriana Manau, controlando ahí con pierna izquierda. Tocando ese balón. Intentando sacar esa pelota que se marcha por encima de la meta. Y que va a jugar de nuevo Fun and Learning desde muy atrás. Con el 3-3 en un choque interesantísimo que de momento le sirve al Atlético Torroseño para salvar ese primer puesto con un punto. Se ha hecho daño Laia García, la guardameta del Atlético Torroseño. Aquí tienen la acción defensiva también con Joana como protagonista. Y decía directamente la jugadora de Fun and Learning que había que parar. La conversación entre la futbolista del Atlético Torroseño y la guardameta del conjunto malagueño. Últimos 2 minutos de partido. Con el lanzamiento para Laia. Eso sí, desde muy lejos. Y el lanzamiento de la guardameta, que se va a terminar marchando por encima de la portería de Giselle. Atacar ese balón a través de el costado. Giselle de nuevo. Subiendo esa pelota a través de banda izquierda. Tocando ese balón para Adriana Manau. Intentando ganar el servicio. Cuidado esa pelota. La salida de Laia. Van a protestar penalti en Fun and Learning. Quedan 1:40. Ese balón que se colaba, atrapó en cualquier caso Giselle, sin tocar en ninguna otra futbolista. Balón de portería, portería de nuevo. Esférico para Atlético Torroseño, ya sobre el piso, tocando la pelota muy arriba. Lo va a defender la zaga de Fun and Learning. El toque muy arriba, cuidado la acción, cuidado la acción. Va a sacar Laia García, que se ha vuelto a llevar un golpe. Se ha vuelto a llevar un golpe más la portera de Atlético Torroseño. Y bueno, pues hay que decir que Fun and Learning ha tenido una nueva opción. ¿Y qué opción? Aquí repetida. Con ese balón, con Joana, que no pudo levantarse. Y con Victoria Phillips de nuevo llegando arriba. Balón para Laia. Queda menos de minuto y medio para llegar al final. Con el 3-3. Laia con pierna derecha, el lanzamiento que se marcha de nuevo por encima de la meta de Giselle. Toca la pelota ahí a través de ese costado, ha salvado Laia en el último minuto ese saque de esquina que le iba a pertenecer a Fun and Learning. Tocando de nuevo el balón. Entramos en el último minuto, tocando esa pelota. Sigue atacando el conjunto de Torrox. El balón que va a quedar para Joana. Abre a través del costado derecho. Se intenta dar la vuelta a Laura Chamizo. Sobre la cinta, ya con el peso de la arena. El servicio a la área Giselle, que atrapa de nuevo esa pelota. Va a tocar
a través del costado en un partido entretenidísimo. Fan Larnin tocando la pelota, recuperación por parte de Atlético Torroseño, últimos 30 segundos de este tercio del choque. Toca la pelota arriba y está la pugna con este punto que de momento salvaría el liderato del conjunto de Málaga. Últimos 8 segundos de partido, balón al área que salva Giselle Kolosinski, que va a enviar muy arriba el toque por parte de la delantera y el tiempo que se acaba, llevamos al final del partido, pero qué partido este 3-3 que nos han brindado Fan Larnin y el Club Deportivo Atlético Torroseño. El saludo, como no puede ser de otra forma, entre protagonistas de una y otro equipo. Y Gicontrol Melilla con 21 puntos, 1 suma Atlético Torroseño, que es lo que de momento en esta octava jornada salva el primer puesto en la clasificación antes del playoff de la próxima semana. Un punto más también que le sirve a Fan Larnin para superar en la clasificación a Pozo Albense, que ha perdido en la mañana de hoy 4-2 ante Huelva. Estas son las mejores opciones, las mejores acciones del partido. Terminamos la octava jornada para Fan Larnin y para Atlético Torroseño. Tendremos un partido más en esta jornada, el que va a enfrentar a Collerense y al cuadro de San Javier. Seguimos con la jornada que es la octava. Tras este, desde Málaga, Atlético Torroseño 3, Fan Larnin 3.